al tema asignado de acuerdo al programa del Departamento de Cirugía. En esta ocasión me toca hablar un poquito sobre tuberculosis genitourinaria. ¿Se escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Perfecto. Si hay alguna situación, por favor, me cortan y para tratar de arreglar. ¿Está bien? ¿Podemos empezar? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Como les había dicho, hoy vamos a poder discernir un poquito y hablar sobre la tuberculosis genitourinaria. Años atrás esta patología era considerada la clave porque todavía se andaba en muchas dubitaciones, tanto en el diagnóstico y su controversial tratamiento hoy por hoy. El advenimiento o la adjunción de nuevas patologías ha hecho que esta gran enfermedad a nivel mundial tenga que hacer cambios estratégicos, no solo en el diagnóstico, sino fundamentalmente en el tratamiento, como vamos a ver en el transcurso del desglose del tema. ¿Cómo la definimos esta situación que años atrás era prácticamente considerada incurable y de una pandemia mundial? Es una enfermedad social, infecto-contagiosa, tiene una evolución crónica, pero al mismo tiempo es curable y de notificación obligatoria. Esto porque los tratamientos están asignados a cada gobierno, a cada región y a cada zona, o si queremos llamarlo fundamentalmente en esta patología se estila a los países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo, al que correspondemos nosotros, infelizmente. Algo de historia. Hay reportes desde 2400 años antes de Cristo. O sea que una enfermedad que siempre ha existido juntamente con la evolución del hombre. Hipócrates, 375 años antes de Cristo, ya la denominaba tisis, esto por los estudios retrospectivos que se vienen haciendo en los hallazgos de momias, en los hallazgos o excavamientos de tumbas, ya existía esta patología prácticamente desde el nacimiento del hombre. Posteriormente, en 1696, Weizmann la denomina escrófula. En 1879 se confirma el bacilo en la orina, por lo tanto, desde esta época se la denomina baciluria, al hallazgo del bacilo en la orina. Pero en 1882 Koch es el primero en identificar por primera vez al bacilo. Entonces esto raya una gran epitafio en la evolución de la enfermedad, porque años después, el 25, ya de este siglo, del siglo pasado, se descubre los bacilos de Calmette-Guerin, la BCG. El 944 se descubre la streptomicina en plena Segunda Guerra Mundial y en 1952 por primera vez se sintetiza la isoniazida. Entonces, desde la identificación hasta el 52 y a la fecha hablamos de una patología potencialmente curable. Esta distribución geográfica nos da 250 enfermos o pacientes por cada 100,000 habitantes. Prácticamente en este grupo se encuentra nuestro país, nosotros, Bolivia, así como el noreste de África, sudeste de África y toda Oceanía y algunos países limítrofes en la antigua Europa. Su epidemiología, lógicamente, vale la pena mencionarla porque entonces aquí nos damos cuenta
que es una patología tremendamente controversial, difícil manejo, precisamente por nuestro nivel y nuestro estatus sociocultural bajo. Hoy por hoy se dice que la tuberculosis mata más gente cada año que el SIDA, que la diarrea, la malaria y la lepra juntos. Saquen sus conclusiones. La alta incidencia que tiene esta patología hoy por hoy. La Organización Mundial de la Salud la declara una emergencia global por el alto índice de prevalencia que existe. Por lo tanto, la denominamos una enfermedad emergente, fundamentalmente por la coexistencia con patologías todavía hoy por hoy incurables, como es el VIH. Entonces, generalmente, el epitafio final del VIH es una tuberculosis. Continuando siempre con el desglose epidemiológico que tiene su trascendencia fundamentalmente para nosotros, es una enfermedad que está asociada a crisis económica, por supuesto a bajo ingreso económico. El advenimiento y la coexistencia con el VIH hace que desde 1980 la tuberculosis más el VIH aumenta su incidencia en un 25 al 50%. En cambio, para el 2012, gracias a los retrovirales y además el control permanente a los portadores del virus del HIV, disminuye hasta un 12.7%. En cambio, y en contraposición de esta bajada, empiezan a aparecer nuevas formas de tuberculosis, las monodrogas resistentes y las tuberculosis multidrogos resistentes. En el 2012, 450,000 pacientes ya eran monodrogos resistentes, de los cuales casi el 10% eran multidrogos resistentes. Quiere decir un difícil manejo y una situación tremenda para la Organización Mundial de la Salud, porque si tenemos y recordamos la farmacología en nuestra profesión, hace muchos años, más de 15 años, que no se sintetiza un nuevo antibiótico, simplemente se van desglosando y modificando sus moléculas estructurales para de esta forma tratar de contrarrestar las patologías sensibles a dichos medicamentos. Siempre que en la epidemiología 1/3 de la población mundial se supone que está infectada o es portadora del bacilo de Koch. 10 millones de casos se reportan activos, o sea, bacilíferos en potencia e infectantes. 2 millones se reporta de muertes cada año. Cada segundo aparece una nueva patología, una nueva infección. Más del 90% en los países en desarrollo. Desgraciadamente van de la mano con los precarios ingresos económicos. 75% de estos pacientes enferman en edad productiva, quiere decir en jóvenes. El 20% constituye la tuberculosis extrapulmonar, como veremos más adelante, y en esto nos interesa fundamentalmente a nosotros. Esta patología tiene 2 etapas, una la de contacto y la segunda de desarrollo de la enfermedad plena. Hay 2 formas. Uno, la pulmonar, que representa el 80% de todos los portadores, y el extrapulmonar, que representa el 20%. Infelizmente, dentro de este 20%, el 40% es tuberculosis genitourinaria que nos compete directamente a nosotros. Por eso hacemos hincapié en este porcentaje que es muy llamativo y además hasta espeluznante, diríamos, porque si aparecen nuevas drogas de pacientes multidrogos resistentes, nos quedamos en medio camino.
El grupo etario que más enferma es entre los 20 y los 50 años, con una prevalencia de 2-1 en favor a los hombres. La diseminación siempre es hematógena desde un foco pulmonar. Más o menos, para que tengan una idea, el bacilífero en potencia, mediante las gotitas de fluge, expectoración, contagia. Uno asimila y va a encapsularse dentro del pulmón y va a hacer, por la reacción de los linfocitos y los macrófagos, esto, o va a una casificación plena donde hay necrosis y hay una prevalencia total de linfocitos y hacen que esta patología vea y empiece a accionar los mecanismos de defensa. Quiere decir, la reacción que el organismo va a dar ante esta injuria o ante esta invasión de los bacilos. Una vez que se ha establecido esta reacción inmunológica, la patología va a tomar 3 caminos. Una, la de abajo, que es la que se convierte en una tuberculosis latente. En cambio, la otra, la superior, va a ir a la clasificación, englobación y cura definitiva. En cambio, la otra va a ser la de activa y nuevamente se cierra el ciclo. Nuevamente la primera infección tuberculosa y desde allá nuevamente inicia el círculo que acabamos de englobar. Una vez que definitivamente el bacilo ha escapado de esto, de la prima infección tuberculosa, que puede estar latente por años, se canaliza a través del filtro del organismo que es el riñón. Y de esto tiene 2 características fundamentales. Si es hematógena la siembra, infelizmente la naturaleza es sabia, pero enferma un solo riñón, nunca los 2. Cuando llega al riñón, esto, pese a que la siembra es bilateral, la cronificación siempre es unilateral. Inicia fundamentalmente en la región medular, produciendo una necrosis papilar. Como veremos más adelante en los estudios de imagen, es la primera manifestación radiológica que ofrece la tuberculosis. Hasta aquí no hay sino el paso por gravedad arrastrado por la orina va a llegar al sistema excretor que es la piel calicial. Entonces, establecido en el uréter, diseminado la enfermedad por vía canalicular, produce una reacción inflamatoria intensa, una ulceración y por lo tanto una necrosis en el lumen del uréter. Este va a producir una fibrosis cicatricial y como toda fibrosis cura en base a la estenosis, se produce una de las grandes manifestaciones para destruir el riñón, el que es la hidronefrosis por estenosis canalicular a nivel del uréter. Una vez que ha pasado esta barrera natural, podríamos decir así, se establece en la vejiga, a través siempre del flujo de orina, va a producir unos granulomas, edema perimeatal, porque a través del meato ureteral es que se siembra en la vejiga y va a producir una reducción cicatricial por el mismo sistema, ulceración, necrosis, fibrosis y por lo tanto retracción o estenosis. Como la vejiga es un órgano grande con capacidad, no puede producir una estenosis, sino más bien una retracción fibrosa cicatricial y se reduce la capacidad real. Llega a la próstata siempre por vía canalicular o por vía hematógena y produce igual que en todos los órganos de la economía, fibrosis, abscedación, nódulos, llega a las vesículas seminales siempre yendo en forma retrógrada. Produce granulomas y en el conducto deferente produce nódulos o arrozamiento que es causa de infertilidad.
en el epidídimo, siempre por vía retrógrada. Vean ustedes la anatomía epididimaria. Va a producir microabscesos y formaciones nodulares, fístulas epidídimo-escrotales, que en nuestro medio es la presentación, casi podríamos decir, de rutina en gente portadora de esta enfermedad. En cuanto al agente etiológico, es el Mycobacterium tuberculosis. Ustedes definitivamente están más frescos que yo y van a saber discernirlo claramente. Además, están frescos con la tuberculosis pulmonar, ¿no? Es un bacilo gram positivo recto que mide de 0,4 a 3 micras. Es alcohol ácido resistente. ¿Por qué? Porque tiene una capa de ácidos glicólicos. Tinción de Ziel-Nielsen la identifica. Es un bacilo intracelular, aerobio obligatorio, obligado. Su tiempo de duplicación es de 18 a 20 horas y es resistente a la desecación. Muestras de la tinción de Ziel-Nielsen, las primeras diapositivas de arriba, y por medio de la microscopía electrónica, las de abajo, cómo se ven los bastones que son los bacilos de Koch. Ahora, tiene una situación fundamentalmente que requiere internado. Tiene 3 capas el bacilo. Una capa interna, que es moderadamente electrón densa, compuesta por el péptidoglicano, similar a la de otras bacterias. Es común. En cambio, ya la capa media es mucho más ancha que la anterior y es electrón transparente, compuesta por el polisacárido arabinogalactano, cuyos extremos distales están esterificados con ácidos grasos de alto peso molecular, los ácidos micólicos, de tamaño y estructura única para las micobacterias, de 70 a 90 átomos de carbono. La capa externa de grosor variable es electrón opaca, de la cual no puede conocerse con las técnicas convencionales o actuales. Recientemente se ha descubierto como función de porina. Estas últimas encontradas de bajo número, lo que están de acuerdo con la baja permeabilidad de las bacterias a las moléculas hidrofílicas. Más o menos, no quiero emborracharles mucho porque esto es complicado, es microscopía electrónica y además ingeniería genética, pero tiene factores de virulencia, entre ellos los proteicos, proteína HCPX, importante elemento controlador de la latencia del microbio. Esto nos interesa porque este bacilo es latente, no solo a la desecación, sino a los tratamientos. La sobreexpresión de la misma inhibe el crecimiento del microorganismo. En cambio, la proteína OMPA, que es de la familia de las porinas, es una respuesta bacteriana frente a condiciones de pH ácido. En el tratamiento vamos a ver esta situación. No solo son los factores de proteica, los proteínicos, también los lipopolisacáridos y los lipoarabinomanano fosfatidildinoesterasa manócitos. Todas estas situaciones solo las menciono para que ustedes se den cuenta de que definitivamente la estructura fundamentalmente todavía sigue en estudio y no hay una situación. En cambio, en los genéticos, el gen PHOP nos interesa fundamentalmente porque regula funciones esenciales, que son las que requieren para la virulencia y persistencia del micobacterio, por lo que se destaca su potencial aplicación como candidato vacunal contra la tuberculosis. Hoy por hoy, lo único que hacemos es reactivar el sistema inmunológico, pero una situación de cura definitiva está en este gen, todavía en estudios. Solo los menciono por esa definitiva situación que nos debe dar, o por lo menos conocer nosotros de dónde viene la virulencia, de dónde viene la latencia
y por dónde podemos ir para encontrar el ideal de una vacuna que verdaderamente proteja. Hoy en día sabemos que la vacuna se debe hacer a las 24 y 48 horas del recién nacido, precisamente para evitar el contacto externo y que ya se pudiera establecer la primera infección tuberculosa. Pese a eso, las condiciones del medio ambiente son desfavorables y persiste esta enfermedad, inclusive en mayor porcentaje en niños. ¿Qué clínica tiene esto? Lamentablemente es inespecífica, es insidiosa, lenta, siempre tendiente a la cronificación. En cambio, a lo que nosotros nos interesa, generalmente la sintomatología en la esfera urológica aparece con síntomas friccionales. Por lo tanto, hacemos hincapié que el laboratorio de la orina es fundamental, por lo menos para sospechar. El que no sospecha no llega al diagnóstico. La microhematuria está presente en más del 50%. Solo la macrohematuria se presenta en un 10%. En cambio, la leucocituria, que se llama piuria estéril, está presente en más del 90% de esta patología. Los urocultivos siempre son negativos porque son para bacterias convencionales y además de superficie. La evolución crónica es inminente hasta la anulación funcional de la unidad renal enferma. Tiene manifestaciones generales en un 50%, me refiero a la tos, sudoración nocturna, pérdida de peso, emaciación, astenia, adinamia y todas estas cosas que dejo a la imaginación de ustedes. Las manifestaciones renales han de iniciar ya después de las manifestaciones vesicales. Y lógicamente las manifestaciones genitales se presentan ya cuando la enfermedad está establecida y podríamos decir como última situación. ¿Qué es lo que pasa a nivel de las suprarrenales? Indudablemente establecida la enfermedad va a dar o va a llevar a una insuficiencia, que es la enfermedad de Addison. ¿Cuál es la enfermedad de Addison? A ver, uno de los alumnos. Insuficiencia suprarrenal, doctor. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta que ese paciente está con insuficiencia suprarrenal? ¿Cuál es la manifestación fundamental y premonitoria de la enfermedad de Addison? Es que se vuelven negros, morenos ya, un poco jaspeados, pero cambian de color fundamentalmente. Esto ya es una fisiopatología bien profunda. A nivel del riñón, ¿qué va a presentar? Lo que acabo de decirles, microhematuria, hematuria, piuria. Cuando la enfermedad se ha establecido a nivel, ha de presentar una dilatación por estenosis infundibular, va a llegar a una insuficiencia renal y va a haber calcificación a nivel de las estructuras renales. Vamos a ver más adelante, esto es lo que se llama riñón mástico. Se vuelve queso el riñón, para que me entiendan. A nivel del uréter, igual, por una reacción inflamatoria, úlcera, cicatriza, fibrosis, y por lo tanto el resultado es una estenosis. ¿Por qué? Porque es un órgano tubular largo y que todas estas características llevan al establecimiento de esta patología. A nivel de la vejiga hay una estenosis. A nivel de la unión uretero-vesical, una sintomatología que remeda del tracto urinario inferior, que remeda infección que nunca cede. Una vez que las infecciones estamos obligados, cuando se hacen reiterativas o se cronifica, a buscar tuberculosis. Y el acápite final es la contractura y la pérdida de la capacidad funcional de la vejiga. Por lo tanto, va a ser una vejiga nodular pequeña, la llaman en moneda, en sus libros van a encontrar esos, y todo aquello. A nivel de la próstata y uretra, hay una uretritis, úlceras, estenosis, prostatitis granulomatosa, que es el diagnóstico diferencial número 1, cáncer de próstata. A nivel del aparato reproductor, a nivel de los epidídimos siempre.
cicatriz. A nivel del testículo va a producir una atrofia. A nivel del pene, úlceras en la uretra y una estrechez de la misma. En el escroto aparecen masas, abscesos, granulomas, fístulas. A nivel del periné, que es lo más frecuente, una fístula post-absceso. Esta es la carta de presentación de un hombre joven en edad productiva, como llamábamos, de 20 a 50 años, y se produce una fístula, epidídimo escrotal. Aquí hay que aclarar un aspecto fundamental. A nivel del epidídimo, cuando estos nódulos, que también se llaman abscesos fríos, se presentan a nivel de la cabeza, siempre es subsidiario a una infección a germen común, una epididimitis aguda, que es por la presencia de sonda, vía retrógrada, se establece. Pero si el nódulo es a expensas de la cola, siempre hay que pensar en tuberculosis. Absceso frío que se fistuliza al escroto o a la región inguinal o perineal, eso es sinónimo de tuberculosis mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, absceso bacteriano a nivel de la cabeza, absceso granulomatoso o basilar a nivel de la cola. Cuando es en todo el cuerpo, es viral, la famosa papera, ¿no? Otra muestra de una fístula epidídimo perineal y además escrotal, por un absceso frío dependiente de la cola del epidídimo correspondiente. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Fundamentalmente por la anamnesis. Aquí entra la pericia de todos nosotros en saber indagar si en su entorno familiar, en su entorno social o de barrio, de pueblo, hay antecedente de tuberculosis, porque de algún lugar va a venir esto, y generalmente es por la autoinoculación por la tos, las gotitas de fluge, uno asimila, se hace la prima infección y todo el círculo que les he explicado anteriormente. Por lo tanto, es fundamental la historia clínica, realizarla con detalle, con detenimiento. En nuestro medio, hacer una historia clínica en nuestros pacientes es bastante minucioso y requiere mucha paciencia y una buena dosis. Por eso, al empezar, se necesita mucha sospecha para llegar al diagnóstico. El que no sospecha nunca va a llegar a eso. El examen físico debe ser minucioso, haciendo hincapié en una auscultación minuciosa de los pulmones y terminar en un examen. Lamentablemente en nuestro medio nadie examina genitales y ahí puede estar ya el diagnóstico casi hecho. Entonces se inicia un parcial de orina donde vamos a ver todo lo que les he explicado. Cultivo negativo, piuria estéril, leucocituria, microhematuria y todos aquellos eso. Lo que ya le están encaminando a uno a hacer aquello. Inmediatamente después de que uno ha establecido una sospecha grande en un general de orina, tiene que realizarse una tinción de Siel-Nielsen del sedimento. Esto ya los laboratorios son expertos. Y cuando hay sospecha o identificación en esta tinción de Siel-Nielsen, este paciente obligadamente debe ir al cultivo para verificación y además confirmación. Generalmente en nuestro medio se la realiza el Lowenstein-Jensen, que es un sistema especial. Solamente están autorizados los laboratorios del ministerio, o sea, de INLASA, en nuestro medio frente a la maternidad en la Escuela Técnica de Salud. También tenemos otra situación laboratorial que es importante no olvidarnos, la reacción en cadena de la polimerasa, que tiene situaciones especiales fundamentalmente por el tiempo que realiza esto. Ya pasando fundamentalmente a los exámenes ya de invasión, tenemos la cistoscopía, tenemos la ecografía, tenemos la urografía excretora, la tomografía para casos muy especiales
Y lo que nosotros hacemos por vía rápida es extraer la pieza mediante cirugía, la pieza del granuloma sospechoso, y el diagnóstico nos dan en 48 a 72 horas por medio de la histopatología. Aquí mis residentes se están riendo. Sí, hoy en día tarda 2 días, pero pues eso, estamos hablando de un aspecto general. 2 meses, no, eso no debía hacerse. ¿Qué pasa en el laboratorio? Se tiene que aislar el germen. Hay una situación, a un principio, en la primera diapositiva, decía que era de denuncia obligatoria. ¿Por qué? Porque es la única forma de determinar la enfermedad. Y la ley epidemiológica en Bolivia indica que ningún paciente se debe empezar el tratamiento sin antes demostrar el bacilo. Por lo tanto, la baciloscopía mediante el VAR o el Cielnexen no es confiable porque seguramente hay en nuestro medio especialmente el Mycobacterium smegmatis y fundamentalmente los grandes tomadores de leche están sujetos a poder contagiarse con Mycobacterium bovis. Esto se hace mediante el Piruvi. Es una situación especial que se hace con penicilina para liquidar todos los Mycobacterium comunes, podríamos llamarlos, y dejar que resurja el Mycobacterium al cual estamos buscando. Dentro de los métodos moleculares, muy pocos laboratorios los realizan. La detección directa del DNA microbiano es el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Puede detectar más o menos 10 bacilos en la muestra. La sensibilidad es de un 88% y su especificidad es mayor del 95%. Es mucho mejor y mayor sensibilidad que la Cielnexen. Además, el tiempo es vital. La detección es en el mismo día. En cambio, todavía no tenemos en el medio la hibridación de ácidos nucleicos en cultivos especiales. Tiene sensibilidad y especificidad casi en el 100%. ¿A qué me refiero con esto, ciudadanos? ¿Qué es especificidad? Si son ácidos nucleicos, tiene que ser pues del tipo bacteria. Entonces tiene una especificidad hasta del 100%. En cambio, estos cultivos que lo estamos realizando en el Lowenstein Jensen, la primera lectura es a los 20 días, la segunda a los 40, 60, y van reportando si crece o no crece. Tienen una especificidad hasta del 90%. Lamentablemente, esto tenemos que asimilarlo. Hasta no hace mucho existía el método BACTEC, que era un cultivo radiométrico líquido con sustrato marcado con carbono 14. Produce dióxido de carbono que se mide cuantitativamente. Este era una arma porque en 13 días le daban el resultado. Indudablemente su especificidad y su método de diagnóstico no era sino más del 70%. Había un margen muy grande. Por eso es que creo que se ha descontinuado hoy en día. Esta es una muestra de nuestro medio. Así es un cultivo positivo para el Mycobacterium tuberculosis. Esto es una muestra de la Escuela Técnica de Salud. Esto es positivo al 100%. En cambio, la histopatología, que es otra forma, es un análisis histológico que le da un 25% al 30% de diagnóstico de tuberculosis genitourinaria. En la biopsia de vejiga, que es más específica, da hasta el 46%. ¿Y qué vamos a encontrar en un estudio histopatológico? Las famosas células gigantes de Lange, una reacción linfogranulomatosa intensa periorificial, y la detección de esto es 100% patognomónica de tuberculosis.
Otra célula gigante con una reacción linfogranulomatosa grande, inconfundible, y por eso el diagnóstico está hecho por este medio. La ecografía, tal vez aquí debíamos tenerle mayor hincapié porque es el estudio que primeramente se hace. No se olviden que la cistoscopía, ureteroscopía y demás son métodos invasivos. En cambio, la ecografía es un método, si bien es dependiente de operador, pero sin embargo nos pudiera dar la pauta. Peor, si el nódulo o esta reacción granulomatosa está localizada a nivel de la cola del epidídimo, nuestra obligación o es biopsiarla o es quitarla y al estudio y tenemos el diagnóstico. Hoy por hoy, personalmente quiero decir de que todavía la urografía echa mano en esta patología. Estuve en contraposición de mucha gente que le da más interés y le da más a la tomografía. No se olviden que la tomografía es un corte tangencial, en cambio este es una panorámica. La primera manifestación de la tuberculosis es la amputación de los fornes. Ahí tienen las colinas de las astitas de ciervo que se han hecho. Esa es la primera manifestación, lo que habíamos visto que produce en el riñón, la necrosis papilar. Una vez que se ha establecido la necrosis papilar, lo que va a producir en el infundíbulo es lo que se les dice, ulceración, fibrosis cicatricial, retracción y la estenosis infundibular. Por lo tanto, arriba se va a hacer la famosa imagen radiológica de cáliz en bola, aquí. ¿Por qué? Porque ahí donde está la flecha se ha estenosado. Por tanto, el pielón superior, cáliz en bola, sinónimo de tuberculosis. Otra imagen. Estas son pasadas, pero de gran utilidad para el diagnóstico que uno quiere realizar. Hay, en el lado derecho, no hay fornix. En el lado izquierdo, igual, tiene una ureteritis segmentaria. La otra. Anulación funcional del lado derecho. Prácticamente no hay infundíbulos, no hay pielones y es una hidronefrosis con un hidrouréter, unos quinquis, unos acodamientos a nivel del uréter hasta llegar a la vejiga. Una retracción abajo. Esa es las facetas que produce el uréter. Y lo que llama la atención es el tamaño de la vejiga. Lo que habíamos dicho, una retracción cicatricial fibrosa y lo que reduce enormemente la capacidad. Entonces, esto es lo que los libros van a leer, vejiga nomular, en moneda, y una serie de cuestiones que, bueno, reducción de la capacidad funcional, sinónimo de tuberculosis, no es cistitis intersticial. Similares situaciones. Hay una ureteritis segmentaria ya con una anulación ahora del lado izquierdo. A nivel vesical, no se olviden que es hasta 400 la capacidad normal de la vejiga, este no tiene ni 200. Igual situación, un poco ver, pero ahí los infundíbulos, ahí la estenosis infundibular y una ureteritis definitivamente retráctil. Todavía no. Es una ureteritis segmentaria y empieza a hacerse rectilíneo y fibrótico el ureter. Eso sí, anulación funcional del izquierdo, prácticamente hay una dilatación y un borramiento de los infundíbulos, apenas podemos delinear el pielón superior y el medio, la pelvis y la ureteritis segmentaria. Ahí tiene estenosis, indícalas. Aquí una estenosis, se hace fibroso, rectilíneo el uréter, definitivamente por la intensa reacción fibrosa y la cicatrización retráctil que produce esto. Ahí, al otro lado, en el izquierdo, podemos también ver las secuelas que deja a nivel del uréter. Sigue. Más vejiga pequeña, ureteritis segmentaria, cáliz en bolas y los quinquis. Y además, el lado izquierdo anulado. Similar situación con un divertículo a nivel de la cúpula vesical,
una vejiga pequeña, retráctil, con un ya reflujo y un hidrouréter considerable por estenosis a nivel de la unión uretero-vesical. Similar situación, tal vez más manifestante. Pégale un vaso de agua, por favor. Otras situaciones de similar situación, cáliz en bolas, infundíbulos. Entonces, todas estas cuestiones que hoy en día ya te dan definitivamente. Una cosa que quiero aclararles, esto les puede inclinar tremendamente un diagnóstico. No es fácil encontrar, no siempre la enfermedad tiene una basiluria permanente. La basiluria es intermitente. Por lo tanto, puedes tener la mala suerte de tener en un momento en que no hay basiluria y te van a salir negativos los exámenes de laboratorio. Pero sin embargo, si vas y echas mano a los estudios de imagen, te pudieran estar aclarando esta gran duda e inclinándote definitivamente a un diagnóstico. El tiempo es fundamental para empezar el tratamiento. Son 60 días que hay que esperar hasta la confirmación de un cultivo. Igual, ya una situación extrema es un uréter rosariado con múltiples estenosis en el trayecto. En cambio, la tomografía aquí nos da una pauta clara definitivamente. Ahí confirmamos en el lado derecho de que hay una hidronefrosis severa con representación en el lado izquierdo de lo que se ve en la urografía. Pero aquí en la tomografía estamos viendo de que posiblemente la estenosis está a nivel de la unión uretero-vesical con una calcificación periorificial. Esto está yendo a un riñón más. La de abajo, casi total la calcificación. Y en la planimetría o en la reconstrucción se ve así. Hidronefrosis severa con una calcificación periorificial. Siguiendo siempre con el diagnóstico, otra situación a considerar es la cistoscopía. Les vuelvo a decir de que definitivamente es invasivo, hay que realizarla con mucho cuidado. Vuelve, por favor. Se debe hacer siempre bajo sedación porque es dolorosa. Indudablemente, si tiene una capacidad tan reducida, el solo ingresar el líquido va a producir mucho dolor, mucha incomodidad. Por lo tanto, uno requiere, para ver una situación clara, que la vejiga esté llena. De paso, cuando se debe tomar biopsias, que sea el mapeo vesical del piso, de la cúpula, cara lateral derecha, cara lateral izquierda, zona trigonal y zona pretrigonal, para detener y descartar una posible cáncer vesical. Es el diagnóstico diferencial. ¿Qué vas a ver en la cistoscopía? Eso, granulaciones ampollosas, que son de tipo tuberculoso, una úlcera activa aguda, un meato cuando ya la cicatrización se ha hecho retráctil, en hoyo de golf que le llaman los libros, otro más severa, una lesión tuberculosa ya curada con una retracción, un fruncimiento de toda la mucosa donde ahí había una lesión. Y el último es una cistitis tuberculosa aguda. Uno toma una biopsia y le van a reportar la histopatología de que sí es positivo. La ureteroscopía igual fundamentalmente sirve en una microhematuria persistente y donde uno no sabe de qué lado. Entonces uno hace la ureteroscopía y toma las muestras por separado para el cultivo. Eso tiene su validez y su riesgo. Ahora, el tratamiento clínico, no les voy a dar esta perorata porque todos los años. Les decía a un principio que esto era de denuncia obligatoria. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene una política de salud bien establecida. Por ejemplo, ¿cuál es el establecimiento de esto? Si en la zona, por ejemplo, ¿cómo se llama? El barrio minero Oruro, se han presentado varios casos de recurrencia. Entonces se cambia el tratamiento. No le vas a insistir cuando ya han hecho.
Las fallas de tratamiento están dadas por fundamentalmente incumplimiento del paciente. No es fácil ni es gracioso tomarse 9 pepas todos los días. Y además tiene características especiales. Por eso es que los pacientes acuden, por lo menos en la primera fase, 2 meses, al centro de salud correspondiente y les hacen tomar en vista del personal destinado a esto. Parece que les dan con un vaso de jugo de fruta y toman todo y se van. ¿Por qué? Para evitar las recidivas, para evitar las resistencias. Estos esquemas son pasados y no los tomen en cuenta. Simplemente ¿para qué? Lo que a mí me interesa que sepan es el siguiente. Sigan. Estos son dosis que no nos interesa, como les digo, nosotros no hacemos el tratamiento. Hay el sistema especial, la epidemiología está llevada por sedes, que es una repartición grande, especial y les hace. Pero nosotros tenemos la obligatoriedad de dirigir este diagnóstico o este tratamiento. Y fundamentalmente debemos identificar qué medicamentos son bactericidas. Y estos son el INH por su gran difusión. ¿Dónde compruebas la difusión del INH? En la orina, doctor. Vas a perdonar, mi excelente residente de 4º año, ¿tú orinas por los ojos? También sale por los ojos. A los 10 minutos de que uno consume, el INH puede detectarlo en la lágrima. Por eso es que es el mejor quimioterápico en difusión. Afecta bacilos activos, latentes y penetra dentro de los macrófagos. Este es el problema. El bacilo hemos dicho que es intracelular obligatorio. ¿Y cómo va a entrar dentro de la célula? Solamente el INH y la rifampicina, que son los 2 medicamentos, y un tercero que tiene potencial bactericida, que es la piracinamida. Destruye bacterias intracelulares en medio ácido. Tiene estos 3 medicamentos, son de primera fase y tienen acción esterilizante. Si falla el tratamiento es por negligencia del paciente o por alguna falla, pero no bioquímica, sino social. No tomó, no fue, no vino, algo pasó. En cambio, los medicamentos bacteriostáticos, es el etambutol, la tioacetasona, se usan con bactericidas para prevenir emergencia de cepas resistentes. Las monodrogas resistentes y las multidrogas resistentes. Hay un gen, el expert, ¿no? Diagnóstico de tuberculosis hace y definitivamente detecta la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. Hoy en día se están haciendo. En otros centros se hacen antibiograma. Todavía no estamos a ese nivel, pero se está peleando. El tratamiento quirúrgico de esta patología, donde uno interviene fundamentalmente los urólogos para hacer situaciones quirúrgicas ablativas en un 65% y las reconstructivas en un 65%. ¿Qué indicaciones tiene una nefrectomía o una ablación de órganos pares? Cuando hay una basiluria persistente y a uno le vuelve loco, un riñón anulado, eso de que antes se decía de que la tuberculosis se autonefrectomizaba, pero si tú haces los cultivos y te salen positivos, de algún lado tiene que venir, tienes que llevártelo, ese riñón que está anulado. Cuando hay una hematuria persistente e incoercible, tienes que quitar ese. O en cambio, cuando es causa de dolor. Entonces, estas son las 3 indicaciones fundamentales para realizar una ablación de órgano. Bueno, hasta aquí, pero hay consideraciones. Al margen de la perorata de la teoría, nosotros tenemos que ver
esto de las conclusiones. Tuvimos la suerte de estar en el exterior y nos pidieron que lleváramos esta realidad que es lacerante de nuestro medio. Es una situación de salud mundial grave. Frecuencia prácticamente desconocemos. Seguramente en este grupo de residentes, el mío incluido y la doctora incluido, muchos estamos latentes o de repente hasta pacíficos. Síntomas iniciales tienen muy poco orientadores, de ahí que definitivamente la sapiencia y la picardía criolla propia de nosotros ha de llevarnos a ser orientadores y formar una historia clínica y llegar a un síntoma. Los síntomas urinarios de esta enfermedad se presentan cuando ya ha recorrido más del 50%. Lamentablemente es ya cuando la situación está establecida. El diagnóstico, como decía, requiere un alto índice de sospecha. Tiene un gran compromiso quirúrgico reparador, es lo que estamos haciendo. Estenosis, nefrectomía, entonces, pues, ¿qué situaciones debemos considerar en el tratamiento? Situaciones que están al alcance nuestro. Lamentablemente, el uso de las quinolonas retrasa el diagnóstico en 3 meses. Esteriliza durante 3 meses el uso de quinolonas. Que hay que para los multidrogos resistentes o los monodrogos resistentes, lo único que tenemos es las quinolonas. Y las quinolonas aquí le damos desde la gonorrea hasta la caspa, para todos, ¿no? Para todo el mundo. También, las piezas de anatomía patológica deben llevarse en frasco seco, sin formol, porque ahí empieza la detección. En la pieza hacen tinciones de Nielsen, hacen situaciones como el PCR, y si lo llevan en formol, indudablemente pues va a esterilizar todo esto. Está prohibido el uso del omeprazol. ¿Por qué? Porque quita la acidez local gástrica. Y lo que estamos diciendo, que la piracinamida fundamentalmente ingresa a los macrófagos, pero en medio ácido. Pero si esto están ustedes aboliendo la secreción gástrica ácida, indudablemente este tratamiento va a ir en desmedro. Hemos perdido el medicamento. La administración con alimentos grasos es nefasta. Siempre se debe hacer alimentos sin grasa. Por eso es que les hacen tomar con un jugo de fruta, algo así, delante, para que amortiguen. El cultivo negativo es sinónimo de realizar cultivos para micobacterias cuando la sintomatología es florida y nos sale negativo. A veces insistimos, es infección urinaria crónica, 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 y ahí nos cronificamos. El que se cronifica no es la patología, es el médico. Por lo tanto, debe uno tener un alto índice de sospecha y ir y buscar tuberculosis, que es obligatorio. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos tratado de hacer lo más sencillo posible y lo más conciso. Ahora las preguntas. ¿Qué ha pasado con los 41? Creo que 39 se han ido. ¡Au! Preguntas, Doctor, jóvenes. buenas noches. Adelante. Una Buenas. preguntita. Lo último que dijo ahorita acerca del omeprazol es que no se le debe dar al paciente omeprazol, ¿no? Está terminantemente prohibido todos los inhibidores de la bomba, ¿no? Omeprazoles, ranetidinas, todo, porque se necesita un medio ácido para la acción de los medicamentos. No se debe dar gastroprotectores. Por eso es que se les da un vaso de ni siquiera leche, porque la grasa también inhibe la absorción. Por lo tanto, es un vaso de jugo de fruta con agua y listo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Jóvenes, preguntas.
¿O he estado muy claro o no han entendido nada? Ha estado todo claro, doctor. Perfecto, muchachos. Espero que les sirva bastante esto y conmigo nos vamos a volver a encontrar en una semana, creo, ¿no? Con próstata. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, de repente alguno atrasado. Bueno, jóvenes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta luego, gracias. doctor. Gracias.